Masejet Zebahim, Daf Lamed Bet Amud Alef 32a, pero comenzamos las últimas 5 líneas del Daf anterior. Comenzamos Perek Shelishi, tercer capítulo. Dice la Mishnah: Kol hapesulim sheshachatu shechitatam keshera. שהשחיטה כשרה בזרים ובנשים ובעבדים ובטמאים, ואפילו בקודשי קודשים. ובלבד שלא יהיו טמאים נוגעים בבשר. לפיכך, הן פוסלים במחשבה. Expliquemos esta primera parte. La Mishnah nos dice lo siguiente. Hay varias personas que son inválidas, inapropiadas para hacer ciertos servicios en el Bet HaMikdash, o mejor dicho, en general, los servicios en el Bet HaMikdash. Sin embargo, nos dice la Mishnah, todas esas personas inválidas, si hicieron la shejitá del Corbán, el servicio del sacrificio, está kasher. ¿Por qué? Porque la shejitá está kasher, ya sea con personas extrañas, o sea, con Israel, inclusive con mujeres, inclusive con esclavos cananitas, o inclusive con personas impuras. E inclusive, no solamente en Kodashim Kalim, sino también en Koche Kodashim. Por eso es que está kasher, la shejitá se le hicieron a estas personas inapropiadas, estas personas inválidas, y puede proceder el Cohen a hacer el resto de los servicios. Respecto a una persona tamé, nos agrega la Mishnah, nos dice que todo lo que decimos que está kasher la shejitá y todo bien, es únicamente cuando el tamé no estuvo en contacto su mano con la carne del corbán, porque si llegó a tocar, impurificó y se invalida. Nos sigue diciendo la Mishnah, por lo tanto, o sea, por el hecho que todas estas personas inválidas son kesherim, son válidas para la shejitá, si en el momento de la shejitá tuvieron un pensamiento inapropiado, ¿sí? Como por ejemplo, machshevet pigul, ¿sí? Un pensamiento de fuera de tiempo o de fuera de lugar, hutzim como, efectivamente recae ese pensamiento inapropiado e invalida. Ya claro, si no hubiesen sido kesherim para ese servicio, el hecho que piensan un pensamiento inapropiado no tiene ningún efecto en absoluto. Así nos dice la primera parte de la Mishnah. Sigue siendo la Mishnah. Vekulam shekiblu et adam chutz lizmano vechutzim komo im yesh dam hanefesh yachazor hakasher vikabel. ¿Qué pasa si una de estas personas inválidas hicieron no la shejitá, sino la kabbalah, que es la próxima parte, el próximo servicio, el corbán? Kabbalah, recepción de la sangre. Y, ahorita, esto no se puede hacer, estas personas son inválidas para el resto de los servicios, incluyendo Kabbalah. Y pensaron en ese servicio que van a comer la carne del corbán o leaktir, sí, o quemar en el mizbeach, chutzis mano o chutzrim komo. En este caso, nos dice la Mishnah, no invalida el corbán. ¿Por qué? Porque esas personas son inválidas para ese servicio, entonces ese pensamiento inapropiado que ellos tuvieron no sirvió para nada, no invalida, y por lo tanto, si todavía sigue saliendo chorro del cuello del animal, puede venir el Cohen kasher y hacer la recepción. O sea, el pensamiento inapropiado que ellos tuvieron no invalida, pero sí puede invalidar todavía que la kabbalah no se hizo. Entonces, si todavía sigue saliendo el chorro, puede venir un Cohen kasher y recibir, y el corbán queda kasher. Sigue siendo la Mishnah. Kibel ha-kasher venatan le pasul, yahazir la kasher. Kibel bimino venatan lismolo, yahazir limino. Kibel bekli kodesh venatan le klijol, yahazir le kli kodesh. Nishpach minakli ala rizpa vasafo kasher. En esa tercera parte, la Mishnah nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Sigue hablando de la Kabbalah. Si un Cohen kasher recibe la sangre y se lo da a una persona inválida para este servicio, a una mujer, a un Israel, etc., ¿sí? Dice la Mishnah muy sencillo, que la persona inválida se lo regrese al Cohen kasher, que lo lleve al mizbeach y lo tire y proceda, y no se invalida la sangre por el hecho que hubo una interrupción de que lo agarró alguien inválido. Igualmente nos dice la Mishnah, si el kasher, el Cohen kasher inclusive lo recibió con la derecha, que debe ser con la derecha, y después lo pasó a la izquierda, no pasa nada, que lo devuelva a la derecha y siga. Por el hecho de pasarlo a la izquierda, no interrumpe e invalida todo. Próximo caso. Si el Cohen recibe, un Cohen kasher recibe la sangre en un kli kadosh, kli sharet, un utensilio sagrado, y lo pasa a un utensilio profano de hol, no pasa nada, que lo regrese al kli kadosh y sigue. Y por último, nos dice la Mishnah, por último esta parte, ¿sí? Si se cayó la sangre del utensilio kadosh al piso y lo recogió después el Cohen, kasher, puede proceder. Seguimos. Sigue diciendo la Mishnah, Netano al gabea keves, shelo keneged hayesod, natan etanitanim lemata lemala, vetanitanim lemala lemata, vetanitanim bifnim bachutz,
Vetanitanim bachutz bifnim, y miesh dam hanefesh, yahazor akasher vikabel. En esta última parte la Mishnah nos dice lo siguiente. Sobre la zerika nos habla. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si la zerika donde se hace sobre la pared del Mizbeach, no la hizo sobre la pared, sino la hizo sobre la rampa del altar. Primer caso. Segundo caso, hay que hacerlo sobre la pared que tenga yesod. Ya explicamos anteriormente en las clases anteriores que es yesod. Yesod es como una amá que había alrededor del Mizbeach, pero no para alrededor de todo el Mizbeach. Habían de dos paredes completas y un poco de las otras dos, pero había una parte que no tenía. Entonces, si salpicó en la pared, pero no en la parte que había yesod, ¿sí? O que salpicó las sangres que se tienen que colocar en la parte de abajo, inferior del Mizbeach, las puso arriba, o viceversa. O las sangres que tienen que ir adentro, o sea, en el ejal, en Hatata Penimit, el caso de Hatata Penimit, las colocó afuera, o viceversa. La halajá es de que no sirve esa zerika, pero si todavía hay dama nefesh, sangre del nefesh, o sea, el chorro, el kiluah que sigue saliendo de la shejita del Korban, puede volver el Cohen a recibir una sangre de ahí y volver a hacer la salpicación, la tirada en el lugar adecuado. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Shahatu diavad in lechatchilalo urminhu ושחט שחיטה בזר כשרה שהשחיטה כשרה בזרים ובנשים ובעבדים ובטמאים ואפילו בקודשי קודשים ואינו אלא בכהנים אמרת וכי מאין באת מכלל שנאמר ואתה ובניך איתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח יכול לה בשחיטה תלמוד נאמר ושחט בן הבקר לפני השם והקריבו וגומר מקבלה ואילך מצוות כהונה לימד על השחיטה שכשרה בכל אדם הוא הדין דאפילו לחתחילה נמי ומשום דגבאי למת נטמאים דלחתחילה לא גזירה שמא יגעו בבשר תנא ששחטו. La Gemara en esta parte se enfoca en la primera parte de la Mishnah que nos dice shahatú, sobre las personas inválidas. Está escrito que si hicieron la shejitá está kasher. No está escrito que mutar que hagan shejitá, sino está escrito que shahatú más que si ya lo hicieron, bediabad. Más que únicamente bediabad estas personas inválidas tienen kasher la shejitá, pero lejatejilá no es correcto que estas personas hagan la shejitá. Así más va nuestra Mishnah shahatú. Pregunta la Gemara, pero no me cuadra porque hay una baraita que dice respecto a la shejitá de un korban. Está escrito en la Torah Vaikra 1.5. Veshahat. Y no dice Veshahat a Cohen. Veshahat. Shahat stam. Mashma dice la baraita shejitá bezar keshera. No nada más bezar, sino también benashim, mujeres, o esclavos kenanitas, o inclusive temeim, o inclusive koche kodashim. Sigue siendo la baraita, pero ¿quién dijo pues que Veshahat es Kohanim? Porque hubiese pensado que es nada más Kohanim. No, porque en Pasuk en Bamidbar, no en Vaikra 1.5, sino en Bamidbar 18.7 dice de atao baneja y tejat shminot con lejol de bar mizbeach, todos los servicios de mizbeach, entre ellas shejitá, más que nada más atao baneja y tejat shminot con atchem lejol de bar mizbeach, también shejitá. No puede ser así, porque en Vaikra 1.5, ¿sí? Ahí mismo, en ese pasuk mismo, ¿sí? Dice que veshahatet ben amakal ifnei Hashem vehikrivu, ¿qué es? ¿Qué se acercó? Kabbalat Adam, ¿sí? Vehikrivu, que se agarró la sangre para acercar. Y dice que Bene Aarón a Kohanim et Adam. Mashma que nada más desde el Ikribu, desde la Kabbalat Adam, ahí es cuando es Bene Aarón a Kohanim. Pero antes de eso, o sea, Shejitá, Kesherá, en cualquier persona. Pero de todas maneras, así nos dice la Baraita. Entonces, esa es la conclusión de la Baraita, que está la Shejitá, Kesherá, en cualquier persona. Mashma que ¿qué? Lejatejilá, otra vez. Beshahat, lejatejilá. Entonces, en la Baraita dice lejatejilá, en la Mishnah dice que Bediabad. Responde la hermana, no. En verdad, lejatejilasta que será como está escrito en la baraita. En la Mishnah está escrito shahatú. No, porque hay un caso que es el caso de temeim. La Mishnah permite también entre ellos que Zar, Israel, Nashim, esclavos cananitas y también tamé. Y tamé no es lejatejilá. Porque no vaya a ser, que será, que vaya a tocar la sangre, que vaya a tocar la carne y lo vaya a purificar. Por eso, ya que hay una que será de Rabbanán, y en ese caso lejatejilá no. Por ese caso dijimos el lenguaje de la shahatú, pero en verdad, respecto a Zar, a un Israel, a una mujer, a un esclavo kenanita, permitido inclusive ¿qué? Lejatejilá. Muy bien. Pregunta la Gemara. Vetamedia bacha pirdami urminhu vesamach veshahat masemicha beteorim af shechita beteorim. No, mi drabanan. Maishna semicha dechtiv lifnei Hashem. Shechitana mi aktiv lifnei Hashem. אפשר להביא סכין ארוכה ושחית. סמיכנם אפשר דמאי וסמיך כסבר ביה במקצת שמי ביה. Viene la Gemara y pregunta un segundo, ¿qué me acabas de decir? Que tamé, bediabad, permitido, ¿sí? No me cuadra, porque hay otra baraita que dice lo siguiente, el pasuk en Vaikra
1, Pasuk 4 y 5 dice, Vesamajet yado al Rosh Haolah, Veshahat ben Abakar. O sea, me habla de la semijá, que es el apoyo, cuando uno se apoya las manos encima del Corbán, y me habla después de la shejitá, Samach Shahat. ¿Sí? O sea, hay un Ekesh. Mekishim, comparamos uno con otro y decimos lo siguiente. De la misma manera que la semijá se hace nada más que en teorim, como vamos a ver más adelante, con puente pura y no impura, igualmente shejitá únicamente que teorim. Más que inclusive bediabad. Tiene que ser taorim, si esto también que no sirve. Dice la Gemara, no. En verdad, esta baraita que prohíbe que un tamé haga shejitá es midrabanán. Porque será, no va a ser que vaya a tocar. O sea, nada más léjate gilá. Porque la era como dijimos antes. Hay un ekesh, asmachta be'alma. No es realmente. Pero realmente la shejitá está que shera bediabad con una persona que no es taor y es tamé. Pregúntale a la Gemara un segundo. ¿De dónde aprendemos que semijá tiene que ser nada más un taor? Aparentemente porque está escrito en el pasuk, Lifnei Hashem. Lifnei Hashem es en la Azara. Y normalmente, y un tamé no puede entrar a la Azara. Entonces, por eso decimos que es nada más un taor. Pero entonces, si es así, también en la shejitá está escrito la palabra Lifnei Hashem. Meshahat Lifnei Hashem. Entonces, ¿por qué necesitamos llegar al Ekesh? Dice la Gemara, no, te voy a explicar. Porque en la shejitá puede hacer un cuchillo largo. Se puede parar fuera. Un cuchillo largo y hacer la shejitá así. Y va a cumplir el Lifnei Hashem. ¿Sí? Entonces, por eso necesitamos hacer un ekesh para decirte que la tejería, por lo menos, esto tampoco se puede. Espera un segundo. Si es así, pues también semijá. Entonces no tengo fuente que necesita hacer tahor. Porque también semijá puede el tamé quedarse fuera de la azara y meter solo su mano y apoyarla encima del corbán. ¿Sí? Entonces está haciendo semijá sin meter su cuerpo. Entonces, ¿por qué nos dice la varita que solo tejorim pueden hacer semijá? Aquí está la solución, que meta la mano. Dice, no, porque esta varita opina que viabe mikzat, shma via. Una entrada parcial, o sea, de parte del cuerpo, o sea, de las manos nada más o de cualquier otra parte del cuerpo, se considera entrada completa, la cual está prohibida. Por eso no es una solución. Y por eso es que es obvio para alternar la varita que no se puede hacer la semijá, sino únicamente ¿quién? Personas que están teorim y no temei. Esta es una versión. Sin embargo, la Gemara trae una segunda versión al revés. Rav Hasda matnifra, besamach beshahat. מהשחיטה בתיאורים, אף סמיכה בתיאורים. מה ישנה שחיטה? דכתיב לפני השם. סמיכה נמי כתיב לפני השם, אפשר דמי לידי וסמיך. שחיטה נמי, אפשר דמי לידי צקין אלוקה ושחית. האמני שמעון התמני, דתניא ושחט בן הבקר לפני השם, ולא השוחט לפני השם. שמעון התמני אומר, מניין שיהיו ידיו של השוחט לפנים מן הנשחט, תלמוד לומר, ושחט את בן הבקר לפני השם. שוחט את בן הבקר יהיה לפני השם. Según esta segunda versión, ya claro, mejor dicho. Según la primera versión, el ekesh que la varita trajo es está escrito Besamach Beshahat, entonces comparamos Shejitá con Semijá. Según la segunda versión es al revés. Besamach Beshahat, comparamos Semijá con Shejitá. De la misma manera que Shejitá tiene que ser únicamente con Tehorim, igualmente Semijá únicamente con Tehorim. ¿Y dónde aprendemos que la Shejitá tiene que ser con Tehorim? Dice la segundo, porque está escrito Lifnei Hashem en la Azara y en la Azara no puede entrar Temeim. Pero entonces, si es así, también en Semijá está escrito Lifnei Hashem. Entonces no necesitas un Ekesh. ¿Sí? Dice la hermana, no te voy a explicar. En Semijá, uno puede pararse fuera de la Azara y meter sus manos, como dijimos antes, ¿sí? Y apoyarla sobre el Corbán, ¿sí? Entonces el hecho que la Torah dice Lifnei Hashem en Semijá no es una prueba de que un tamé no puede hacer Semijá. A menos que sea, ¿por qué? Por el Ekesh. También la Shejitá, digamos lo mismo. ¿Cuál es la fuente que Shejitá no puede hacer un tamé sino nada más un taor? Porque está escrito Lifnei Hashem. Pero un segundo, no. Es muy sencillo. Que agarre un cuchillo largo y haga la shejitá. ¿Sí? Dice, no te voy a explicar. El autor de esta opinión es Shimon Atimni. Está escrito en la baraita Beshahat ben Abakar Lifnei Hashem. Opina Tanakama. ¿Sí? La shejitá, el animal tiene que estar Lifnei Hashem. El shohet no. Puede estar fuera de la zara con un cuchillo largo. Shimon Atimni dice, no. Beshahat ben Abakar Lifnei Hashem. El shohet que se hace shejitá. El ben Abakar tiene que estar Lifnei Hashem. O sea que el mismo shohet tiene que estar completo. ¿En dónde? Dentro de la Azara. Entonces, por eso es de que está escrito Lifnei Hashem. Y así opina la Baraita según la versión de Rav Hasda. Y por eso dice la Baraita que es obvio que un tamé no puede hacer shejitá. El cuchillo que lo haga lejos y se quede fuera de la Azara. No es una opción. Ok, seguimos, Rapotay. Ya que hablamos de entrada parcial, la Gemara nos sigue hablando de esto. Amarula Amar Rish Lakish. Tamé sheichnis yado lifnim lo que. Sheneimar bechol kodesh lo tiga vegomer. Makish bia lenegia. Manegia bemiktzat shme negia. Af bia bemiktzat shma negia. Segundo. Expliquemos esta parte. Dice Ulá en nombre de Resh Lakish. Recuerden los nombres. Ulá en nombre de Resh Lakish. Un tamé, una persona impura, que mete su mano
dentro de la Azara. Mete su mano dentro de la Azara, no su cuerpo, recibe Malkut. ¿Por qué? ¿Cuál es la fuente? La fuente es Vaikra 12:4. Respecto a una Yoledet, que está impura, una mujer que tuvo un bebé, tiene tu madre edad. Dice el Pasuk en Vaikra 12:4, Bejol Kodesh lo tiga, Vela Migdash lo tavo. Me dice dos alajot. Tocar, prohibición de tocar para no impurificar otra cosa, y vía, que es no entrar al Betamigdash. Ya que fue dicho lo tiga y lo tavo el mismo Pasuk, hacemos Hekesh, comparamos uno con otro y decimos lo siguiente, de la misma manera que neguía, cuando uno toca, se considera una tocada e impurifica inclusive con parcial, uno solo toca con la mano, no toca con todo el cuerpo. ¿Sí? Igualmente, bi'a, que decimos que está prohibido, es también que, también cuando es que parcial, también cuando es solo la mano. Por eso, también cuando es solo la mano, aplica la Azara de Belamikdash lo tavó, y si entra parcial, recibe ¿qué? Malkut. Así dice Ulá en nombre de Shrekish. Viene Raboshaya y le pregunta a Ulá de la siguiente baraita. Eitive Raboshaya le Ulá, Metzora shechal shebinishelo liot beret Pesach, verá que ribobayom vetaval, amru chachamim afal pi she'en tevul yom acher, nichnas ze nichnas. מוטב יבוא עשה שיש בו כרת, וידחה עשה שאין בו כרת. ורבי יוחנן אמר דבר התורה אפילו עשה אין בו, שנאמר ויעמוד לשופט בקר יהודה בירושלים בבית השם לפני החצר החדשה. מהי חצר החדשה? אמר רבי יוחנן שחידשו בדברים ואמרו טבול יום על להיכנס למחנה לוויה. ויאמרת במקצת שמי הביאה, איך היא מעיל ידי במהונות? אידי ואידי עשה שיש בו כרת הוא. אמר להם מתונח, שאני מצורע הואיל והותר לצרתו, הותר לקריו. Expliquemos esta parte, pero prestemos atención porque Rabosheal hace una pregunta a un lado de una baraita que tiene varios detalles. Vamos a tratar de ser muy superficial para no perder el hilo. La baraita nos habla sobre un metzorá. ¿Qué es un metzorá? Una persona que tiene lepra. Un metzorá es avatuma, es el nivel más alto de tuma, que si toca a alguien o algo, se vuelve ese algo rishon. Muy bien. Tiene un proceso de purificación el metzorá. El séptimo día tiene que ir a la mikve. Escuchen bien, ¿sí? O a un manantial. Después de la mikve, se convierte en tvul yom hasta la puesta del sol. Entonces, en el tvul yom ya no impurifica julín, pero todavía está prohibido en comer terumay kodashim, y si los toca, los impurifica. Eso es cuando es tvul yom. Después de Zeta Kohabim, la puesta del sol, la salida de las estrellas, mejor dicho, ya está permitido en terumá. Pero todavía queda cierta tumá, se llama, hasta que traiga los korbanot el día siguiente, que esto invalida a quién? Kodashim. ¿Sí? Entonces al principio estaba Julín, apenas entró Trevilá, se anuló. Después Tvul Yom, que aplica para Kodashim y Terumá. Después de Tzeta Kohabim, ya no hay Terumá, hay problema, pero ahí todavía Kodashim hasta que traiga ¿qué? Korban. Y entre estas prohibiciones que está hasta que traiga Korban es que no puede entrar a la Azara, no puede entrar a la Azara Penimit, que es Mahaneh Shechina, no a la Harabait, a la Azara Penimit. ¿Sí? Perfecto. Una vez trae todos los korbanot, ya queda puro 100%. Entre los korbanot que tiene que traer es una sham con log shamen, con aceite. ¿Sí? Se mezcla la sangre, o mejor dicho, se agarra de la sangre de la sham y del log shamen y se le coloca al metzorá, ahí el octavo día, en la oreja derecha, en la mano derecha, ¿sí? En el pulgar, y en el dedo gordo del pie derecho. ¿Sí? Se llama Matan Beonot esto, colocado en los Beonot, que es aparte de aparte de la oreja, también los pulgares de la mano derecha y pie derecho. ¿Sí? Ahorita, no hay opción de sacar el Dam HaSham, la sangre de la Sham y el Log HaShamen fuera de la Azara, porque si no se invalida porque es Yotze, es algo Kodashim, está dentro, no puede sacarlo. Y por otro lado, el Metzorá no puede entrar a la Azara porque todavía no ha culminado su proceso de purificación. Y dijimos que cuando no ha traído otros korbanot todavía no puede entrar a la Azara. ¿Qué hace? Se coloca en el espacio aéreo del portón de Shar Nicanor, que es la entrada a la Azara. ¿Sí? Ese espacio aéreo que está bajo el marco del Shar Nicanor no tiene que duchar de la Azara. Y después mete únicamente su oreja derecha, su mano derecha y su pie derecho para poder hacerle ¿qué? Matan Beonot. Mete a la Azara. ¿Ok? O sea, no podemos sacar la sangre ni el aceite porque si no se invalida, porque lo sacaste de la Azara. Eso es lo que se hace. La baraita que vamos a decir a continuación, que trae Raboshaya, nos habla de un metzorá que está en su octavo día, y ese octavo día cayó el 14 de Nisan. ¿Qué se trae el 14 de Nisan? Korban Pesach. ¿Sí?
Entonces él tiene que culminar su proceso de purificación para que pueda traer ¿qué? El Corbán Pesaj, ¿sí? Pero nos agrega la Baraita que está hablando en un caso que aparte de esta situación también se impurificó ese mismo día con otra tuma, con Keri, Yosera, y ya fue a la Tevila, ¿ok? Se nos dice la Baraita lo siguiente: un Metzora, su octavo día cae en la víspera de Pesaj, ¿sí? Ve Zera, Keri, ese mismo día. Se vuelve Tamé, ¿sí? De Keri, Tumat Keri. Y va a la Tevilá de inmediato. Pero hasta la noche que es Tvulión, ¿sí? O sea, se le minimizó un poquito la Tumá, ¿sí? Bajó el nivel, la intensidad, ¿sí? Pero todavía que es Tvulión. Hasta que salga que Tzete Kohabim, que ya es la noche de Pesaj, la primera noche de Pesaj, la noche del 15. Ok. ¿Vieron, Jamim, qué hace? Normalmente, una persona que tiene Tumat Keri, ¿sí? Aunque ya fue a la mikve y todavía no han salido las estrellas, o sea que es Tvulión de Tumat Keri, no puede entrar al Harabait. No nada más a la Hazara. Al Harabait no puede entrar. ¿Qué hace esta persona? Esta persona puede entrar al Harabait hasta Shara Nicanor para que puedan proceder a echarle ¿qué? Matam Beonot, en la oreja derecha y Matam en el pulgar derecho, en mano derecha y pie derecho. Para que pueda culminar su proceso de Tzarat, de purificación de Tzarat, y así poder después poder ¿qué? Comer el Corbán Pesaj anoche, porque si no, no va a haber solución. Pero un segundo, ¿cómo le estás permitiendo que entre a esta persona con Tvulión de Tumat Keri, que entre al Harabait? Hasta el Shara Nicanor lo permite entrar, esto normalmente no se permite. Dice la Baraita lo siguiente: ya que es para una meta de que pueda comer el Corbán Pesaj, que es una mitzvah taseh, que si no la cumples tiene caret, prefiero que cumplas mitzvah taseh, o mejor dicho, que cumplas la mitzvah taseh, que si no la haces tienes caret, y aplace la mitzvah taseh que te dice que un Tvulión de Keri no puede entrar al Mahaneh Leviá, al Harabait, que no tiene caret. Si transgredes esto, no es mitzvah taseh sin caret, ¿sí? Entonces prefiero que venga la mitzvah taseh con caret, Pesaj, y aplace a la mitzvah taseh de no entrar, ¿sí? Que te mantengas alejado, que no entres al Harabait, ¿sí? Al Harabait en Tvulión de Tumat Keri, que no tiene caret eso. Así dice la Baraita. Rabbi Yohanan agrega, no tiene que ver con la pregunta que vamos a hacer a continuación, pero la Gemara trae que Rabbi Yohanan agrega que realmente no es ni hace lo de Shiluach, lo que un Tvulión no puede entrar al Harabait, no es una C que no tiene caret, es un tema de Rabanán inclusive, porque está escrito en Divrei Yamim tomo 2, capítulo 20, versículo 5, que Yoshafat se paró en Becali de Yerushalayim y Bet Hashem, Lifnei Hatzer, delante del patio nuevo, que es patio nuevo, como el patio nuevo del Bet HaMikdash, no es nuevo, sino el patio que se dijo una nueva Gezerá. Dice Rabbi Yohanan, ¿qué Gezerá? Que un Tvulión no puede entrar al Mahaneh Leviá, o sea que es una Gezerá de Rabanán, entonces no hay duda, más todavía, que es mejor que una mitzvah taseh que tiene caret Pesaj, aplace algo que es de Rabanán. Perfecto. Bien, me dice un segundo. Entonces ahorita viene, así dice la Baraita. Dejemos a Rabbi Yohanan por un lado. Pero de todas maneras, así dice la Baraita. Viene Rabo Shaya, que trae esta Baraita, le pregunta a Ula, ¿tú la que dijiste? Que la idea que tocar parcial es tocada, igualmente entrada parcial es entrada completa. Es como si fuese entrada completa al Bet HaMikdash. Si tú me dices que entrada parcial es entrada completa, o mejor dicho, se considera entrada, ¿cómo puede entrar sus manos y su pie, ¿sí? Esta persona que está metzorá a la Hazará? Ya que entró parcial, si parcial se considera entrada, no, que no se considera todo, se considera entrada, suficiente, se considera entrada, ¿sí? Entonces, ¿qué es aquí? Debería estar prohibido hacer esto, porque ambos son hacer shesh bokaret. ¿Por qué? Por un lado tengo que un tvulión de Keri, entrar al Harabait es un tema de Rabanán o mitzvah que no tiene caret. Pero entrar a la Hazará, al Mahaneh Shechiná, un Tvulión que tiene Keri, es una mitzvah que no puede entrar, que tiene caret. Entonces, Korban Pesach es mitzvah shesh bokaret. Y también Tvulión, meter ese dedo dentro de la Hazará es también mitzvah shesh bokaret. Entonces, ¿por qué tumba una a otra? Y de hecho, la regla es que un mitzvah shesh bokaret no puede anular, no puede tumbar a otro mitzvah shesh bokaret. Así le pregunta que Rabo Shaya Ula. Si tú me dices que meter partes como si fuese entrada, un segundo, aquí entrada, el Tvulión que es de Keri, es mitzvah shesh bokaret. ¿Cómo se anula esto? ¿Cómo entonces que le permites que lo haga? Responde Ula Rabo Shaya, de la misma pregunta que me hiciste de Metzorá, te voy a responder. Le responde Ula lo siguiente. Le dice así:
Metzorá es diferente. Recuérdense que este caso no es un Tvulion de Keri nada más, sino también es que Metzorá, ese fue el caso, que está en el octavo día. Ya que le permitiste para su tzaraat entrar a la Azara, porque no hay de otra. ¿Cómo vas a hacer la purificación del tzaraat? Él no puede entrar. No puede entrar. Tú me dices que ¿cómo le permites al Metzorá? No existe cómo se puede purificar, porque tiene que hacerlo, no puede sacar la sangre del Dama Hashem y no puede sacar el aceite. Entonces, ya que se permitió, que Zeratakatu se permitió para Hashem, entonces ya que se permitió para Hashem, también se permite que Joil Beutarle Tzarato, ya que se permite esta entrada se permite para poder para el proceso de purificación de Tzarat, también se permite para el Tvul Yom de Keri cuando es el mismo caso. Así dice Ula. Viene la Gemara y agrega y dice lo siguiente: Amar Rabbi Yosef, Kasabarula, Ruban Zavin, Venasu Tememetim, Huil Beutral Tumatam, otras les Zivatam, Amale Bayeno, Midami Tuma Ishtarai, Ziva lo Ishtarai. Amale Din Mágica, Amarmo Ruban Tememetim, Venasu Zavim, Huil Beutral Tumatam, Utru les Zivatam, Amale In. Viene Rabbi Yosef y dice: te voy a explicar. Es otro ejemplo, dice él. Ula opina lo siguiente. Él básicamente opina, mejor dicho, ¿cuál fue la regla de Ula? Joil beutar utar, ya que se permitió para Tzarat, se permite también para Keri. ¿Sí? Viene Rabbi Yosef y dice, significa que Ula opinaría en el siguiente caso lo siguiente. ¿Qué pasa si la mayoría de la congregación, del Tzibur o de los Kohanim que están en Jerusalén son Zavim en la víspera de Pesach, que es un tipo de tumá, ¿sí? Es un tipo de tumá Zav, que viene en un flujo, ¿sí? Es un tipo de tumá que no se aplaza cuando hay que para Korban Pesach. Korban Pesach nada más se aplaza cuando la mayoría son tamé, Kohanim o congregación, con que tumat met, ¿sí? Pero no Zav. ¿Qué pasa en un caso que la mayoría son tamé con tumat Zav? Y después se hicieron también, en ese mismo caso se hicieron también tememetim. Dice Rabbi Yosef, Ula opinaría también aquí, ya que para tememetim se les permite hacer Korban Pesach, también se les permite para la tumá de Zav. ¿Sí? Otra vez, no es otro caso, el mismo caso. La mayoría eran tumat Zav, normalmente no se aplaza, pero ahorita que hicieron también, el mismo caso, se hicieron esas personas, también se hicieron tememetim, y para tumat metim se aplaza el Korban Pesach, pues también soluciona el tema de Zav. Así dice Rabbi Yosef, que según Ula sí debería estar en este caso. Sin embargo, lo decía ayer Rabbi Yosef, no, es muy diferente. Porque en el caso de este último que trae Rabbi Yosef, ¿qué vino primero? Tumat Zav y después Tumat Metim. ¿Sí? Entonces lo que se permite es la última, porque no tiene por qué influenciarte la primera. O sea, a diferencia del caso de Ula, que cuando él dice que Joil de utar, cuando primero se permitió lo primero, entonces cuando primero se permite lo primero, tira lo segundo. Con el caso de Ula, fue que primero tenía el problema de Tzarat, ¿sí? Y para Tzarat le permites entrar al Bet HaMikdash para el proceso de purificación y después hizo Keri, ¿sí? O sea, primero vino la tumba de Tzarat, entonces como le permitiste lo primero, entonces por eso también tumba lo segundo. Pero en este último caso es al revés, que primero vino Zav y después Tumat Metim. Entonces no puede venir el segundo Tumat Metim y aplazar el primero. Le dice, y le sigue diciendo a Abayé, le dice, ¿será que tú te referiste a decir, le dice a Rabbi Yosef, un caso al revés, que primero la mayoría eran tememetim y adicionalmente también después hicieron Zav, que ahí decimos que ya que se permite el Korban Pesach por Tumat Met, también se permite para Tumat Zav, le dice Rabbi Yosef, sí, a ese caso me refería. Cuando primero están tamé y después, primero está tamé y después está tamé, pero la primera tumá es la que se aplaza y es cuando decimos que cuando la primera se aplaza también la segunda. Sigue diciendo la Gemara de Akatilo Dami Metzorah Eteraú. Hoil veishteri tuma de Huyai lehai lo itchai. Amarle Rava Adraba. Ibra mistaura Metzorah Eteraú lehai ishterai ulehai lo ishterai. Tuma de Huyai malija de Huyá umalishte de Giot. Michlal de Tarvayus viraleu tumat Huyá betzibur. De Huyai betzibur. Y con esto acabamos para hoy. Viene Abayé y hace otra pregunta en contra de Rabbi Yosef. Dice, no, el caso tuyo no. También sí, de la nueva corrección. También según la última corrección que dijimos, que el caso de Rabbi Yosef es que primero la mayoría se purificaron con Tumat Met y después, adicionalmente también con Tumat Zav. Tampoco sigue siendo comparado al caso de Ula. ¿Por qué? Hay un concepto de Heter o de Dahui. Heterá
Tjuyai betzibur o utrai betzibur. Explico, cuando yo permito algo, cuando es heter, está permitido 100%. Cuando es dahui te lo permito, pero no se lo aplazo lo que hay muy difícilmente y te permito. Pero no es que te anulo la prohibición. ¿Sí? Heterá o dejuyá. Heterá es cuando está permitido, ¿sí? Heter gamur, y dejuyá está la prohibición, pero te aplazo la prohibición difícilmente para que puedas hacerlo. ¿Sí? Es un segundo, Metzorá. La Torá le da un heter gamur, poder entrar para su proceso de purificación, con sus bejonot a la azara, no completo con su cuerpo, con sus bejonot, ¿sí? El octavo día de su purificación, ¿sí? Y eso es heter. Entonces, por eso, en el caso de Ulá, podemos decir, ya que se permitió heter para Metzorá, pues también se permitió el tbulión del Balkeri, ¿sí? Pero en Korban Pesach, también si primero fue Tumatmet, no es Utra, es Tjuyá, quedó aplazada la Tumá, y se permite Bediavad, Bekoshi, no Bediavad, hacer el Korban, ¿sí? A través del tzitz, del Kohen Gadol, que aplica y perdona y así causa la aceptación, etc. Entonces, si es Tjuyá, podemos decir que es diferente y nada más Doje Tumatmet y no Doje Tumatza. Sin embargo, Rabba le dice a Valle, al revés. La lógica es al revés, o sea, más lo que como es la lógica. Rabba le dice a Valle al revés. La lógica es al revés, le dice así Rabba a Valle. Metzorá, que es Heter, Gamur, puedo decir, listo, el Heter es nada más para Metzorá, nada más, y no para Tumatkeri. Y si es, y a diferencia de Tumatmet en Korban Pesach, que es Dahui, ahí sí puedo decir, mira, si lo aplazaste, si aplazaste una Tumá, aplaza también la otra Tumá. Sí, hay dos maneras como llevarlo, entonces seguro que puedo compararlo. De todas formas, dice la Gemara que de ambos vemos, de Abaye y Rabba, ¿sí? Vemos que ambos opinan que la Tumatmet en Korban Pesach es Tjuyá, no es Sutra. Porque ambos están de acuerdo con eso. En Mahloket es si cuando ese Eter es más, ¿qué tiene más lógica? ¿En Eter o en Dahui? Si en Eter o en Tjuyá tienen más lógica para poder permitirte el otro, exactamente, otra cosa más. Pero ambos están de acuerdo, vemos claramente que ambos están de acuerdo que en Tumatmet en Korban Pesach no se permitió, no es Eterá el Korban Pesach, sino es Dahui. Eso sí lo vemos entre los dos. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.